En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús en este fragmento que recoge San Juan en su Evangelio? Es muy importante, porque está introduciendo el Señor un concepto fundamental en nuestra Iglesia, el concepto de tradición. Dice el Señor: muchas cosas me quedan por deciros. Había dicho muchas cosas, había hecho muchos milagros. Su propia presencia, encarnación, nacimiento, vida oculta, vida pública, tortura, muerte, resurrección, todo eso eran enseñanzas. Y sin embargo dice: muchas cosas me quedan por deciros. Por ejemplo, sin buscar ninguna cosa que a alguno le pueda resultar conflictiva. Por ejemplo, ¿habló el Señor de la inseminación artificial, de la fecundación in vitro, del trasplante de órganos? ¿Habló el Señor algo de eso? ¿De las condiciones para una guerra justa? ¿Habló el Señor de los derechos sindicales, de la bomba atómica, de la ingeniería artificial? No. No sé si hubiera estado más tiempo con nosotros si hubiera hablado de algunas cosas más, pero Él dice que hay muchas cosas todavía que quedan por decir. Y añade: no podéis cargar con ellas por ahora. ¿Qué cara hubieran puesto los apóstoles si Jesús les hubiera hablado de la ingeniería de construir torres de 100 pisos? Si les hubiera hablado de los cables submarinos o si les hubiera hablado de la inseminación artificial, ¿qué cara hubieran puesto? No le habrían entendido. Y por eso dicen: no podéis cargar con ellas por ahora. Pero añade: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, en otras ocasiones el propio Jesús dice el Paráclito, es decir, el Consolador, el que consuela. Aquí le llama el Espíritu de la verdad. Pero Él, Jesús, es la verdad. Él ha dicho de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo, Jesús, el Hijo, y el Padre participan de la única naturaleza divina. Este Espíritu de la verdad, dice, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará, de lo suyo, de Jesús, que es la verdad, de lo de Dios. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os anunciará. Este Espíritu de la verdad, dice Jesús, os guiará hasta la verdad plena. Es decir, el Señor deja unas enseñanzas explícitas. Son escuchadas e intentadas practicar por aquellos que viven a su alrededor, apóstoles y discípulos, por ejemplo, las mujeres, María Magdalena, las otras. Escuchadas e intentadas practicar con sus caídas, sabemos que San Pedro las tuvo. Esas enseñanzas recogidas y atesoradas en la memoria y transmitidas
Y era muy normal en la época, no porque no existieran libros, sino porque lo normal era la transmisión oral con unas reglas mnemotécnicas que servían para recordar las cosas. Esas enseñanzas de Jesús tardaron en ser escritas. Lo primero fueron transmitidas verbalmente. Así lo pide el Señor cuando dice, id y predicad. No dice, id y escribid. Id y predicad, id y vivid. Porque el que no vive lo que predica, dice Jesús, se parece a aquel hombre que se mira en un espejo, se da la vuelta y se olvida de cómo era. Id y predicad. Esa es la tradición. Después, cuando empiezan los martirios, primer apóstol martirizado, Santiago Cebedeo, Santiago el Mayor, unos años más tarde van a caer el resto, San Pedro, San Pablo, Santiago, hijo de Simón, el obispo de Jerusalén, pariente del Señor, van a ir cayendo el resto desde un momento, que los principales testigos están muriendo, hay que escribir. Y esas tradiciones que se habían contado y se habían transmitido fielmente en los años más o menos desde que muere el Señor, 33, hasta que empiezan a escribirse, año 50, es decir, aproximadamente en números redondos unos 20 años, empieza por lo tanto a aparecer la escritura del Nuevo Testamento, porque la escritura del Antiguo Testamento ya existía. Pero primero es la tradición. Y cuando empieza a crecer el cristianismo, en parte debido a la persecución, y tiene que salir de aquel reducto del mundo judío, empiezan a aparecer nuevos problemas. Y entonces empiezan los que han mantenido esa tradición a buscar las respuestas siendo fieles a lo que ya sabían que les había enseñado Jesús. Por ejemplo, cuando crece el número de los discípulos en Jerusalén y entre los discípulos, los seguidores de Cristo, había personas pobres, personas que necesitaban ayuda. Y aquellos discípulos ponían las cosas en común, pero había que repartir esa ayuda. Y algunos se quejaban de que no podían, no recibían justamente la ayuda, porque eran judíos de origen griego, por ejemplo, se quejaban. Entonces los apóstoles se reúnen y deciden que hay que crear una nueva figura, la figura del diácono, para que se dedique a la caridad. Dicen, porque nosotros, dicen los apóstoles, tenemos que dedicarnos a predicar el Evangelio. Ante un nuevo problema, siendo fieles a lo que ya sabían que había anunciado Jesús, dan una nueva solución. Y cuando se reúnen en el año 50 para debatir el entonces importantísimo problema, importantísima cuestión de si los paganos griegos, romanos, que se hacían cristianos tenían que asumir las leyes judías, dicen los apóstoles, está recogido en el libro de los Hechos, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las imprescindibles, cumplir los 10 mandamientos. El Espíritu Santo y nosotros son conscientes de que el Espíritu Santo está actuando exactamente lo que dice el Evangelio de hoy. Esto es la tradición. La tradición no es el resultado de un acuerdo logrado más o menos difícilmente entre corrientes teológicas distintas. La tradición es el resultado de lo que el Espíritu Santo ha ido enseñando a lo largo de los siglos para hacer frente a los nuevos problemas, pero siempre siendo fieles
a los problemas, a las enseñanzas anteriores. Cuando San Pablo, por ejemplo, condena tajantemente el ejercicio de la homosexualidad, no está inventando. Es el Espíritu Santo el que habla, escribe, a través de él, pero no para inventar una cosa nueva, sino para, bebiendo en lo anterior, Antiguo Testamento en este caso, pero también en el comportamiento de Jesús, decir esto no se puede hacer, esto es un pecado. Cuando al final del siglo I, principio del siglo II, en torno al año 100, 70 años después de la muerte de nuestro Señor, nada más, algunos incluso dicen que anterior a la escritura del Apocalipsis o del Evangelio de San Juan, porque no que saben muy bien si fue al final del siglo I, en torno al año 80 o 90, cuando se escribe un libro que ha llegado casi milagrosamente hasta nosotros, que es la carta a Diogneto. El autor de ese libro dice: nosotros los cristianos tenemos en común la mesa, pero no la cama. Está rechazando esa forma de vivir de los paganos, donde la sexualidad no era más que la búsqueda del placer. Tenemos en común la mesa, nuestra generosidad, pero no la cama. Y añade: y no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre. Año 100. Pero Jesús no habló del aborto, porque la enseñanza que el autor de esa carta a Diogneto está dando, él a su vez la ha recibido. Y la ha recibido de otros que, sabiendo lo que pensaba y lo que hacía Jesucristo, concluyen que no se puede hacer el aborto. No se puede matar a un niño en el vientre de su madre porque es un niño, un ser humano inocente. El Espíritu Santo no ha dejado nunca de actuar en la Iglesia. Y eso significa que no solo la palabra escrita, sino la tradición que es anterior a la palabra escrita, la tradición también es obra inspirada por el Espíritu Santo. Acojamos ambas cosas, la palabra y la tradición. No escuchemos a aquellos que dicen que la tradición forma parte del pasado y que no se debe tener en cuenta. Un árbol sin raíces es un árbol muerto. Que así sea.